Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este taller gratuito de Droga para agroexportadores, donde vamos a hablar de este régimen aduanero, ¿no? El cual está vigente en el Perú, uno de los 13 que tenemos, ¿no? Actualmente, el cual aborda el tema sobre qué es el drawback, quiénes son sus beneficiarios, los requisitos y plazos, y también vamos a hablar del drawback web, ¿no? Em, por favor, cualquier duda, pregunta que tengan, les agradeceré que lo puedan hacer por el chat o levantar la mano. De igual manera, antes de terminar la sesión, vamos a dejar unos 10 15 minutos, ¿no? Para poder absolver sus consultas, ¿no? Con todo gusto. Bien, como les decía, el drawback viene a ser uno de los 13 regímenes aduaneros que tiene el Perú, ¿no? El cual está vigente desde el año 1995, el cual permite, ¿no? Obtener como consecuencia de la exportación, ¿no? De un bien no tradicional, que la SUNAT, ¿no? Que el Estado nos devuelve el 3% del valor FOB del producto exportado. Hablamos del valor del producto puesto a la borda del barco, es lo que indica la ley general de aduanas y procedimiento como tal, en razón, motivos y circunstancia que el coste de producción se han visto incrementado por los derechos arancelarios que graban la importación de estos insumos que se pueden incorporar o consumir en la producción del bien exportado. Es decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Voy a exportar palta fresca, arándanos frescos, ¿no? Bienes no tradicionales, cuya producción, ¿no es cierto? Puedo darle yo em, haber realizado la cosecha de manera directa en mis campos o realizado el proceso directamente en mi planta o encargárselo a un tercero, y haber utilizado algún insumo importado, por ejemplo, las cajas que se fabrican con papel importado, las etiquetas, etcétera. La SUNAT no nos restituye como tal los impuestos que hemos pagado, ¿no? No es como tal, sino que de manera simplificada lo que va a hacer es fijar un porcentaje de valor FOB, que es el 3%, que en la práctica sabemos, si un contenedor de palta vale 50.000, $60.000, $1.500 o $1.800 no va a valer los valoren, ¿no? O derechos arancelarios de estos insumos importados. Entonces, lo que se hace es dar una restricción simplificada de los derechos arancelarios que han grabado la importación de insumos que intervienen en el bien exportado, ¿no? De eso se habla, ¿no? Em, Ahora, ¿qué sucede, no? Que obviamente, seguramente lo van a preguntar, igual yo me estoy adelantando, y tiene que ver, es que esta tasa empezó con un 5%, luego pasaron cosas en el contexto internacional, como la crisis inmobiliaria, entre otros factores, que hizo que la tasa subiera a 8, luego bajó nuevamente a 5, 4, 3, y por muchos años se ha mantenido en 3, ¿no? Y ahora hay este propuesta de decreto que todavía no hay alguna promulgación como tal, es que se baje a 0,5% de valor FOB, que sería lo que califica la SUNAT como una restricción efectiva, ¿no? Como tal, ¿no? Que sea más acorde a la realidad, ¿no? Es lo que se dice. En el fondo, que lo que se quiere obviamente es un ahorro fiscal que hablan de más o menos 700 millones en 2025 y 1.000 millones en 2026, ¿no? Más o menos va por ahí el tema. Que claro que el gobierno está viendo por ese lado, pero lo que ignora y lo que está discriminando, como muchos otros gremios han comenzado a comunicar, ¿no? Obviamente es que
Perú tiene costos laborales altos, logísticos, uno de los más altos de la región. Tenemos, otros países incluso aplican subsidios, que tienen zonas económicas más desarrolladas que nosotros, entre tantas otras cosas, y que eso nos va a quitar competitividad, ¿no? Y que, bueno, en algunos sectores tan golpeados como el textil, por ejemplo, algunos prácticamente se les marginan con el droga, lo cual sería un golpe tremendo, ¿no? Como tal. O es lo que han manifestado los gremios, que son más de 150 entidades, ¿no? Y que, bueno, esperemos a ver cuál es el desenlace. No va a eliminar el droga como tal, pero prácticamente lo va a reducir a algo tan chiquitito y uno dirá al final si, por ejemplo, ¿no? Tendría que por un embarque de $100.000 recuperar $500, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Por ahí como va. Entonces, hay todavía una controversia en cuanto a eso, que eso salió hace menos de una semana. Lo voy comunicando desde ya. Así que vamos a ver en qué resulta ello, ¿no? Todavía no sabemos cómo va, cuál va a ser el desenlace de esta historia, esta película, ¿no? Como tal. Pero bueno, mientras tanto la tasa sigue vigente en este año hasta el 31 de diciembre de 2024 y este cambio lo quieren hacer a partir del 1 de enero del año 2025, ¿no? Ahora, ¿por qué tantos hemos pegado el grito al cielo, no? Porque los beneficiarios de ese drawback, de este régimen aduanero, son solamente aquellos los productores exportadores. Ahora, ¿quién es el productor exportador, no? El productor es aquel que participa de manera directa o indirecta en todo el proceso productivo, ¿no? Si hablamos del agro, que está enfocado en este webinar, hablamos aquellos de dueños de la cosecha del campo o aquellos que acopian la fruta, ¿no? La compran puesta en campo, la compran pasado faja, puesto en planta, la compran, ¿no?, en centros de acopio, por ejemplo. Obviamente hay que acreditarlo con documentación, etcétera, y que procesan en una planta propia o encargan la producción a una planta tercera y con el cual proceden a hacer la exportación, en la cual tú haces tu propia guía, ¿no? Despachando tu envío hacia el puerto o terminal aeroportuario y donde tú vas a aparecer en una DAM de exportación. ¿Y exportador de qué? De bienes no tradicionales, ¿no? Productos con valor agregado, ¿no? Hablamos, en general los productos de la agroindustria califican, ¿no? A excepción del café y en todas sus presentaciones que aplica como un commodity. Esos son los beneficiarios, ¿no? Y que, y que, como les decía, ¿no? En cuanto a requisitos, viene a ser uno, o tal vez uno de los más importantes, que viene a ser el productor exportador, o productor directo, productor que encargue parcial o total su producción. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos teniendo campaña de mandarina, W. Murco o otras campañas tardías, por ejemplo, ¿no? Esta mandarina puede ser de tu propio campo, que la acreditas, por ejemplo, con un título de propiedad, tal vez. Una fruta que la vas a copiar, ¿no? En la cual va a haber un contrato, una factura de compra, una guía de remisión, en la cual llega a planta, ¿no? La planta puede ser tuya, donde la puedes acreditar con una licencia de funcionamiento, donde tienes los activos contabilizados y al igual que el personal también en tu contabilidad, o también hacer la maquila o encargar la producción a un tercero, ¿no? Hay varias plantas, por ejemplo, en Huaral, ¿no? O en Ica, que pueden hacer procesos desde procesión de materia prima, selección, encerado, ¿no? Empacado, despacho, para luego hacer la exportación, ¿no? Tomando en cuenta que en un encargo de producción también hay que acreditarlo, ¿no? Contrato, factura de producción por encargo, liquidación de proceso, partes de producción y demás, ¿no? Es un requisito fundamental, ¿no? El productor exportador que se acredita básicamente con documentos, ¿no? Con comprobantes de pago, con contratos, con órdenes de compra, órdenes de servicio, la contabilidad, etcétera, ¿no? Otro requisito indispensable en este beneficio tiene que ver con
el insumo importado. Es decir, incorporar un insumo importado que pague el 100% de los derechos arancelarios, estamos hablando del ad valorem, del impuesto a la importación, en la producción del bien exportado. Y tenemos tres modalidades, ¿no? La importación directa, que corresponde que el exportador importe directamente, es decir, va a numerar una DAN de importación. Por ejemplo, ¿no? Yo importo etiquetas de Chile, Estados Unidos, y lo coloco, por ejemplo, en mis cajas de jengibre o en mis mallas de jengibre o de cúrcuma, ¿no? Y con lo cual me acojo el drop porque pago el 100% de las valores, ¿no? Luego tenemos también la importación indirecta, es decir, el exportador no importa, sin embargo, tengo proveedores locales que son importadores y me venden el material importado y con el cual me puedo acoger al drawback. Este caso, por ejemplo, atención a los esparragueros que le compran las ligas a Frío Aéreo, ¿no? Un terminal que se encuentra ahí en el aeropuerto, y estas ligas para poder trincar los turiones, ¿no? De espárrago, van a pagar derechos arancelarios y con el cual podemos permitir acogernos al dron, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? También tenemos el producto intermediario, es decir, si en el cual no tengo un insumo de la primera modalidad o de la segunda, nos quedaría la tercera, que es la última, donde una gran mayoría se viene acogiendo, ¿no? Por ejemplo, em, tenemos, por ejemplo, aquellos materiales que se producen en Perú, pero utilizan insumos importados en su producción. Tenemos en la foto la palta fresca Hass, Fuerte, etcétera, donde se empaca en cajas de cartón. Y ese cartón ha sido fabricado con papel importado, pulpa virgen, ¿no? Del exterior, para que el corrugado pueda aguantar hasta llegar a destino, que son 30, 20, 25 días, y durar, etcétera, ¿no? Por ejemplo. ¿No? No solamente las cajas, podemos ver, también pueden haber etiquetas, también pueden haber esquineros, pueden haber sunchos también, ¿no? Pueden haber bolsas, para el caso, por ejemplo, del cacao, de los granos andinos, el caso de los beef bags también, entre tantos otros y tantos ejemplos y productos que puedan haber, ¿no? Ahora, hay que tomar ciertas anotaciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Perú tiene una Amigo, una economía abierta de pregunta. mercado de hace más de 20 años, que en la cual tenemos 22 tratados de libre comercio, que en el cual están influenciando el 90% de nuestros envíos. Es decir, de 10 envíos, perdón, de 10 destinos, 9 destinos tienen TLC, ¿no? 9 tienen TLC. Entonces, dame un segundo, Fabián, y termino la idea y luego doy pase, ¿ah? Por favor. Entonces, ¿cuál es el punto ahí? De que, claro, uno diría ya, pues, si yo importo un material, o mi proveedor importa un material, o fabrico un material con insumo importado, bueno, que se coja el TLC y y mi producto va a ser más barato al momento de producir el bien. Pero, ¿qué pasa con la normativa? La normativa dice, oye, tiene que haber mínimamente un insumo que haya pagado los derechos arancelarios al 100%. Entonces, si comparamos, por ejemplo, el arancel que se paga una etiqueta, que puede ser centavos de dólar, versus el 3% de la venta de un envío, es abismalmente muy grande. Entonces, ¿qué hacen las compañías? Bueno, mejor lo que voy a hacer es pagar los derechos arancelarios para no perjudicarme con el droga. Y es ahí donde tiene que ver el tema de los insumos. ¿Qué pasa? Si yo soy un importador, ¿no? Por ejemplo, voy a exportar granos andinos, maíz gigante del Cusco, lo que sea, y me acojo por etiquetas, ¿no es cierto? ¿No? Importo etiquetas, las pego y ya está, ¿no? Y pago derechos. Sin embargo, el DROBA podría perderse en qué casos. Por ejemplo, si yo también importara directamente otro material, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no sé, los esquineros para trincar el pallet, y yo me acojo al TLC, por ejemplo, que tengo con Chile o con China, y no pago derechos, el drawback se perjudica y ya no puedo pedirlo, por ejemplo, ¿no? La no te lo dice. Y si lo pidieras, ¿no? Devolución y 50% de multa, ¿no? Lo indica la tabla de sanciones e infracciones, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Aquellos materiales adquiridos
a importadores ubicados en el país. A ver, yo le decía que en el caso de los espárragos, tú puedes comprar el turión, ¿no? Los turiones a frío a ello, ¿no? Te encienden sus facturas, su declaración jurada, donde indican la dan de importación con el cual nacionalizan a las ligas y me acojo al drawback. Todo bien, ¿no? Y paga derechos. Sin embargo, puede hacer que de repente en esta producción o esta exportación de esos espárragos, tal vez, ¿no? Los unchos, ¿no? Que puede ser importado por un proveedor también local, me venda estos unchos, pero nacionalizados sin pagar aranceles, ¿no? Sin pagar derechos arancelarios. Y al no pagarlo, está perjudicando el drawback, ¿no? En esa segunda modalidad. Sin embargo, la norma nos dice que ante un caso como ello, ¿no? Ante un caso como ello, em, ante un caso como ello, como yo no puedo obligar al proveedor, ¿no? Como yo no puedo obligar al proveedor, ¿no? De que él tenga que pagar el arancel como tal, eh, la aduana me permite descontar el valor de ese material, ¿no? Del valor FOB de mi drawback, ¿no? Por ejemplo, esto lo dice en la segunda modalidad, que eso puede ocurrir, pudiera pasar. Y lo último, que tiene que ver con mercancías elaboradas con insumos importados por terceros, es que es la tercera forma. Es decir, si yo no importo, ni tampoco mis proveedores locales tampoco importan, sino hay fabricantes de materiales importados, porque recuerda que en la industria lo normal es acogerse por el embalaje, normalmente, em, siempre tiene que pagar derechos, ¿no? Porque no vaya a ser que haya otro material, como en el caso de la palta, me cojo por cajas de carbiza, trupal, ¿no? Etcétera. Pero hay un material también fabricado con material importado. Se me ocurre las etiquetas, se me ocurre las grapas, ejemplo, y no paga derechos, el droga se pierde. ¿Qué les quiero decir en conclusión en cuanto a insumos? De que es principal y fundamental revisar toda la lista de materiales que interviene el proceso productivo, ¿no? Desde recibir la materia prima en planta hasta que se despacha. Y segundo, conocer la procedencia de todos los materiales importados para revisar cómo nos vamos a acoger y que sea de la manera más efectiva y sencilla. Tomando en cuenta que si me acojo por proveedores locales, siempre voy a estar dependiendo que me manden la factura, la declaración jurada, ¿no? Es un pequeño problema, ¿no? Entonces, lo ideal sería que nosotros importemos de manera directa, pero a veces el exportador no tiene el know-how para importar y se le complica mucho. Entonces, habría que ver cuál es la manera más apropiada según tu know-how, según tu core business, lo que fuere, para hacer un correcto acogimiento, tomando en cuenta todas estas cosas que te acabo de decir, ¿no? A ver, Fabián, tenías una pregunta. Justo voy a hablar de los materiales que no se acogen. A ver, cuéntame. Hola, Moisés, buenas tardes. Sí, dime. Mira, yo tengo una consulta, porque nosotros estamos iniciando un proceso de exportación de uva ¿Ya? y nos ha nacido la duda sobre el tema de la recuperación del drawback. Eh, eh, em, Como tú me lo mencionas, ¿no? Para el drawback tiene que haber un porcentaje de, del, del insumo exportado para que puedas recuperar el drawback. No sé si es el 5% o una cosa así, no recuerdo. Pero lo que no sé es si es que hacer la recuperación por cajas o por etiquetas es lo mismo o, o no sé, o por los clanching o por la bolsa camisa, o no sé, ¿por qué crees tú que sea lo más adecuado que lo podamos hacer? A ver, primera pregunta. Primero es que la norma no te habla de cuánto porcentaje representa ese material para poder cortar el droga. Puedes pagar $1 de arancel, como $20.000 en aranceles, y igual el droga se va a dar. Número uno. Y número dos, en cuanto a la uva, yo te recomendaría primero, como estaba diciendo, primero tienes que ver y revisar cuáles son todos los materiales que se incorporan en tu producto exportado. De todo lo que me acabas de decir, está muy bien.
Segundo, lo que tienes que hacer es revisar la procedencia de cada uno. Y tercero, sobre ello, poder acogerte. Ahora, ¿qué pasa? Que el beneficio te permite acogerte desde un material. Sin embargo, la norma te obliga que todos los materiales importados se tengan que declarar. Porque si no se declaran, después en una fisca la norma lo puede detectar y te puede pedir que rectifiques el expediente y te va a generar una multa. Bueno, no multa, sino una generación de liquidación de cobranza que es 0,1 de un UIT. Hablamos de 500 soles por embarque. Entonces, yo lo que te sugiero, Fabián, más allá de decirme con cuál acogerme, la pregunta sería, o la respuesta sería, primero, revisa tus materiales. Segundo, la procedencia de cuáles son importados directamente por ustedes, si es que no hay, por un proveedor local o fabricados con material importado. Si es materiales importados por ti, debes declarar esos de ahí y aquellos importados por tu proveedor local. Y si no hay primera ni segunda modalidad, pedir por tercera modalidad. Es lo que indica el procedimiento, Fabián. Entonces, normalmente, te digo por experiencia, esas bolsas son importadas por un son importadas o por ti o por un proveedor local. También te puedo contar que esas cajas son fabricadas en Perú, pero con material importado. Entonces, desde ya yo te puedo decir que lo más probable es que tengas que cogerte por las bolsas, por lo que te acabo de contar. ¿Me entiendes? Entonces, todo depende de la lista de materiales, de su procedencia y de qué modalidad estamos hablando. Siendo que prima la primera y segunda, y si no hay primera y segunda, tienes que cogerte por la tercera. ¿Me entiendes? Claro, sí, lo que pasa es que nos surgía la duda por el tema de las cajas, ¿no? O sea, en realidad no sabíamos, estamos esperando la comunicación de nuestro importador, pero no sabemos si es que va a solicitar bandejas plásticas o que le envíen en cajas de cartón. Por el tiempo de tránsito veíamos de repente que quizás la caja de cartón no sea muy adecuada, de repente puede llegar con deterioro, pero era lo que estábamos pensando, quizás acogernos por caja de cartón, pero no sé, pero como tú dices, no es por un producto, sino puede ser por cualquiera de los que están incluidos dentro del empaque, ¿no? Correcto, pero ojo que tienes que dar todos, como te digo nuevamente. Recuerda Claro, eso. habría que declarar todo, no sé, Correcto. Ahora, ¿quién te vende? ¿Copaki o Wenco? ¿Quién te vende? ¿Polimplas? nosotros, bueno, la caja la hemos cotizado en Carvinza, la Ya, de cartón, la de bandejas estoy cotizando en Huenco y en Poliplas. ya. Sé que estos tienen sus declaraciones de importación porque ya he Correcto. trabajado con ellos, Sí, entonces sí. y con los insumos anexos a la caja con Suragra, Sí. estoy cotizando los insumos, ¿no? Pero yo sé que ellos me van a dar las declaraciones, entonces no, por ahí no habría ningún problema. Lo que me surgía Sí. la duda era por cuál tema acogerme, pero como tú dices, como no hay límite, no hay restricción, entonces no habría ningún problema. Bueno, por experiencia puedo decir que tanto Carvinsan y Wenco son fabricantes. Entonces, esa es una tercera modalidad. Y en el caso de Suragra, Suragra tiene una matriz acá y una matriz creo que en Chile. Entonces, es una importación tal cual, ¿no? Sin ninguna transformación. Entonces, acotando lo que dice Michael, yo te diría, lo que sospecharía es que te acojas por Suragra porque es segunda modalidad y si no hubiere, te irías por la tercera, que es el caso de las cajas o las bandejas, ¿no? Eso sería todo. Genial, Moisés, gracias por el dato. A ti, Fabián, muchas gracias. Ah, no, claro, claro, así es. Correcto, Michael, está bien, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que, a ver, sí, de repente no sé si se me malentendió, ¿no? O sea, si tú importas directamente, bien, y te acoges por tu propia importación. Pero si en caso no importaras, tienes que ver la manera de acogerte por tus propios locales, que pueden ser distribuidores o transformadores. Entonces, priman los distribuidores y si no hubiera, se te acoge por aquellos que tienen una transformación, ¿no? Gracias más bien por tu aporte. Em, ¿Cómo se procede con la declaración de los insumos empleados? ¿Debo juntar el expediente de declaración jurada de mi proveedor o también debo sumar la declaración propia? No, solamente una DJ por parte del proveedor a Sensi, nada más, donde consta la factura de compra y la dan de importación con el cual se nacionalizó el bien.
Ahora, ¿qué insumos no se pueden acoger o no te permiten el beneficio? Bueno, aquellos que son nacionalizados con algún régimen suspensivo, exoneración, preferencia, franquicia, TPI, comercios internacionales. En buen cristiano, en palabras simples, todo aquello nacionalizado, donde se hayan suspendido los tributos, donde se exoneren los tributos, donde se eliminen los tributos. Hablamos del arancel, obviamente, no hablo del IGB, ni el IPM, ni nada de eso, donde hablan estrictamente de arancel, en marco de un tratado de libre comercio, en marco porque es una misión temporal, en marco porque tiene, no sé, tiene un convenio especial como la ley de Amazonía o lo que sea, y no paga arancel, no te va a permitir acogerte al drawback, ¿no? Luego, también la tasa arancelaria cero como único insumo. A ver, por ejemplo, en el caso de las bandejas plásticas, como lo estaba mencionando, ustedes saben que nosotros no tenemos petroquímica. Entonces, todo lo que son los polímeros son importados. Esos materiales tienen arancel cero. Y normalmente cuando te coges por bandejas, te vienes acogiendo por el master batch, ¿no? Que viene a ser este pigmento que le dan a las bandejas. Eso como dato. Entonces, el insumo arancel cero no nos perjudica ni nos beneficia, es neutro, porque al ser cero simplemente no hay drawback, nada más, pero tienes que acogerte, ¿no? Eso de ahí, Chris, lo venían pidiendo, por lo menos las transferencias de pago por las ventas de exportación hace 5 o 6 años, eso ya se eliminó, y lo que hablas te los piden, pero para una fiscalización, no para un estudio de drawback, porque ellos quieren corroborar que efectivamente la compra se ha hecho, ¿no? Como tal. Documentos válidos para el drawback Henry, bueno, dependiendo, ¿no? Puede ser la factura de producción por encargo, se encarga la producción, la dan de exportación, la duda de importación si importas directamente, la de HOTI, factura de compra de material importado, ¿no? Entre otros, que es por lo general lo más comunes, ¿no? También los combustibles, repuestos y útiles de recambio no aplican al beneficio y los únicos materiales que se pueden descontar son aquellos comprados localmente por importadores y distribuidores sin transformación, como el ejemplo que les di del esparro con los turiones y el suncho, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? Importante que la duda esté regularizada. Sabemos que por regímenes por definitiva son 30 días, hasta 30 días después del embarque. En la práctica, la gente de aduana le toma no más de una semana hacerlo. Y eso lo podemos ver, consultar en el portal de la SUNAT, ¿no? Otra cosa importante, como vemos en este embarque de jengibre, por ejemplo, es que manifestar la voluntad, ¿no? De poder acogernos al drawback, ¿no? Eso se da cuando numeramos la DAN. ¿Cómo se numera la DAN? Normalmente el operador logístico lo hace previo, antes de hacer el despacho del bien terminado, porque ahora la guía electrónica obliga a constar la duda. Moisés, ahora salió una casación, ¿no es cierto? Un recurso legal donde si te olvidas de manifestar la voluntad en la DAM 40, pero lo has hecho en la factura de exportación, te permite rectificar la DAM. Sí, eso sí, yo creo que recientemente este año, el año pasado, y ahora se permite, ¿no? Antes te olvidabas y simplemente ya fue, ¿no? Ahora hay esa opción, ¿no? Por ejemplo. Moisés, Dime, hola, buenas tardes, Elvira. Moisés, te quería hacer una consulta. Mira, tengo un temita con un proveedor local. En este ya, caso, por decir ya, mencionándole Label. Nos ha vendido unas etiquetas que lo ha importado este año, ya, pero el problema es que ellos retiraron el insumo, ¿no? Pero no pagaron los aranceles. Cuando ellos se dieron cuenta, al momento de nacionalizar el insumo, ya se dieron cuenta de que no habían pagado los aranceles. Ellos hicieron la rectificación a los días y pagaron los aranceles con una multa. Ahora, yo he hecho ya una recuperación cargando, ¿no? Incluso el insumo con ese número de DAN de la importación y una aduanas automáticamente me rechaza no subsanable. Yo le llamo al label para preguntarle sobre ese insumo que ellos me han vendido, ya en la cual no han pagado los derechos aranceleros. Me dicen, sí, nosotros hemos pagado a los días. Ya me envió todo el sustento, ¿no? De los pagos que ellos habían hecho con, ¿no? Con la multa y todo. Y me dice que ya con mis clientes
han hecho su recuperación, pero no he tenido problemas. Yo le digo, pero ¿yo cómo puedo subsanar si a la primera me la rechazaron? En este caso, ¿cómo yo podría eh, enviar mi expediente, ¿no? En la cual no me la vuelven a rechazar, porque a la primera me la rechazan, ni siquiera va a no a Subsanable. poder subsanar. Es extraño porque normalmente cuando pasan estos problemas, siempre primero te rechazan subsanable y luego no subsanable, que es lo que normalmente se da. O lo que me indica me sorprende, ¿no? Porque yo también me pasó muchas veces que hay materiales que se importan con emisiones temporales. No te escuché. Hola, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, recién, porque como estoy viajando, recién. No sé si podrías repetir, por favor. Ya, te decía lo siguiente, ¿no? Te decía de que, a ver, primero, de que me sorprende que te hayan rechazado no subsanable a la primera. Normalmente lo hacen subsanable y luego no subsanable, que es el camino. No lo dice el procedimiento, pero hablando con unos especialistas amigos que están dentro del rubro, normalmente pasa así. Segundo, lo que me cuentas me sorprende mucho porque quien te habla le pasa lo mismo cuando hemos hecho también recuperaciones donde se emite temporalmente, por ejemplo, ¿no? El papel con el cual fabrican los sacos para poder empacar la páprica o la quinoa, etcétera, y en el cual el sistema de droga web te jala, ¿no? De que puedas permitir numerar, ¿no? Porque el sistema te rebota o te rechaza cuando el material no va a pagar aranceles, ¿no? Sale un mensaje, ¿no es cierto? Como tú y yo sabemos. Entonces, me sorprende mucho que haya pasado eso. Lo que tendrías que hacer es, cuando vayas a hacer reingreso el expediente, ahorita no tengo toda la norma a la mano, pero tendríamos que buscar alguna parte del procedimiento del drawback o algún informe de aduanas que tengas que adjuntarle, donde diga, creo que si hay uno por ahí hay que buscarlo, donde diga de que si se permite importaciones con emisión temporal y que luego, o lo que fuere, ¿no? O haciendo importación para el consumo de repente, donde los impuestos se habían suspendido o lo que sea, y que en el cual finalmente se han pagado y se permite acoger. Esto es lo que yo te recomendaría, porque si solamente lo reingresas nada más, te van a chotear nuevamente, ¿no? Entonces lo que te recomendaría es buscar algún argumento en el procedimiento o en un informe de aduana para que puedas sustentar y que no te vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Es lo que te Ya. recomendaría. Y en este caso, yo lo podría cargar, esos pagos que ellos me han enviado, lo cargo como una declaración jurada, podría anexarlo como una declaración jurada, por decir, para que Sí, ellos también claro. verifiquen allí y vean de que sí se realizó el pago. Claro, claro, porque lo que yo te digo es que lo tienes que invocar en una DJ. En una DJ tienes que decir, no, no sé, pues, que procedemos a levantar las observaciones realizadas, punto, ¿no? Y invocas lo que te pasó y tienes que decir los argumentos legales, ¿no? Los argumentos de derecho para poder desvirtuar lo que te dice y a la par adjuntar todo lo que tú me indicas. No puedes adjuntar, por ejemplo, ¿no? El pantallazo del semáforo en la SUNAT donde sale el levante con los pagos realizados, o en la DUA sale también el pago de los tributos realizados, los vouchers que tú me dices, y todo aquello que ellos tengan de documentación correspondiente para acreditar que efectivamente sí se han pagado los tributos. Y ya. Ahora, si la aduana con la cual numeraste, no sé, ahora sea la marítima, la aérea, no te hace caso, cambia de aduana hasta con otra alternativa, ¿no? Y así. Ya, ya, esa era mi consulta, Moisés. Gracias. A ti, Elvira, muchas gracias. Ya. Sigamos entonces, a ver, sigamos entonces, creo que María pregunta, una cosa, si el producto exportado no contiene dentro de su composición un producto previamente importado, aún así podemos dejar la razón del drawback. Es obligatorio, María, que haya un producto importado, sea por el exportador o que le hayas comprado un producto local, un material sin transformación importado o un material con transformación donde haya un insumo importado dentro de esa producción. Michael nos saluda, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu opinión en referencia a que las diferentes aduanas operativas para donde se le presenta las solicitudes de droga, ahorita para continuar con su revisión, documentos de la policía en materia prima, guía, materia prima? Sí, ese es un tema que lo vienen pidiendo desde ya hace un par de años, más o menos, ¿no? Todavía me acuerdo que eso me ocurrió cuando me iba a la experimentaria y me sorprendía con expedientes rechazados por esos temas, ¿no? ¿Qué ocurre?
Lo que pasa es que, a ver, eso todo lo pide Michael, eso también me imagino lo sabrás, para acreditar la condición de productor exportador. Y usted nosotros diremos, oye, pero eso de ahí es más que todo un tema de fiscalización. Sí, hablando también con colegas del medio, de rubro, me dicen que ellos tienen la potestad de pedirlo, ¿no? En ninguna parte del procedimiento dice que no lo puedan pedir. Y bueno, y ahora se ha tomado la libertad de hacerlo, ¿no? Y en suma, con el tema ese de la reducción del porcentaje, no sorprende que esto de aquí han comenzado a pedir más documentación, es porque ahora, por lo que tengo entendido, es que la Intendencia Nacional de Control Aduanero, sé por buenas fuentes que recaudación no suelte la plata tan sencillamente, vamos a decirlo así, ¿no? Porque más o menos es un poco lo que le están comentando en interno, es lo que tengo entendido. Entonces, honestamente, a mí también parece un absurdo porque eso lo pedían una fiscalización, pero lo están pidiendo no solamente a los primerizos, ¿ah? También a los frecuentes. En los frecuentes también hay clientes que exportan hace 5, 10, 15, 20 años, igual lo siguen pidiendo y lo siguen pidiendo. Así que no hay otra cosa, ese es el lado malo. El lado bueno es que simplemente hay que adecuarnos, cumplir con todas las formalidades y bueno, simplemente siempre responder de manera efectiva y de la manera más sencilla a lo que aduana nos pida. Mira, dame un segundo, explico esta parte y luego doy pase, ¿ah? También quería comentar lo siguiente, ¿no? Que el valor CIF de los materiales importados, es importados por ti o por un pro local, deben ser menor a la mitad del valor FOB exportado. Eso es imposible, ¿no? Por lo menos en frescos, congelados, conservas muy raro, ¿no? Es como que las cajas y demás valgan $25.000 y mi control de parte vale 50.000. Es imposible. Es imposible que cueste el material, no llegan. Los que estamos en este rubro, también hacemos exportaciones, sabemos que no llega ni al 10%. Así que olvídense, eso no. Es muy raro o muy complicado que pueda ocurrir. No es muy, muy raro que pueda ocurrir. Eso puede pasar, por ejemplo, en otro rubro, como bienes industrializados, joyería, ¿no? Y demás. Y lo último es que cuando vamos a pedir el drawback, valor FOB a restituir, se debe descontar las comisiones de venta que pagamos a algunos brokers o intermediarios para hacer una gestión comercial y notas de crédito por algún descuento en cuanto rechazo de calidad o diferencia de precio que haya tenido el bien, ¿no? ¿Qué pasa mucho con los bienes que se venden a consignación, que lo que hace fresco, o bienes que han recibido rechazos en destino, ¿no? Y el monto mínimo a solicitar es 16.666.67. ¿Por qué? Multiplicado por el 3% hoy, ¿no? Hoy, ¿no? No sabemos qué va a ser el próximo año, es $500. Porque la aduana nos paga mínimamente por $500. Sea por una dúa, por 50, por 100 embarques, no importa, pero mínimamente es $500, ¿no? $500. Y el último requisito para luego dar pase y luego dar de plazos tiene que ver con las partidas excluidas. Todos los bienes tradicionales están exceptuados. No aplica para el café pergamino, café verde, café tostado en grano, café tostado en polvo, en ningún tipo de café, porque son commodity. Tampoco harina de pescado, ni los minerales como el hierro, el cobre, el oro y en toda su presentación, a menos que sea productos de orfebrería, hablamos de aretes, collares, lo que sea, sí podría aplicar. Incluso hay una lista de partes no excluidas, ¿no? Etcétera, que ha aprobado el MEF. Bien, ¿alguien tenía una pregunta, por favor, antes de hablar de plazos, si fueran tan amables? Sí, Mila, los escucho. Sí, buenas tardes. Quería aprovechar para hacer una consulta. Bueno, Dime. yo soy productora. Ajá. Esta campaña pasada he vendido mi fruta espalda a un exportador, ¿no? Entonces ahora quiero exportar. Pero como tengo una empresa, bueno, he estado averiguando y me han dicho que lo que tengo que hacer es renunciar a mi IGB primero, o sea, mi empresa tiene que renunciar para yo poder acceder a la recuperación de este deuda. Quisiera No. su comentario, por favor, o información, Muchos, ¿no? muchos confunden que el que pide droga no puede pedir saldo a favor del exportador y viceversa. Esa pregunta me la han hecho un montón de veces y no tiene nada que ver.
son dos beneficios aplicables al exportador. El primero, el drawback, el primero tiene que ver con acreditar que eres productor exportador y un insumo importado en la exportación. Punto. Mientras que el saldo a favor exportador, bueno, el IGB, viene a ser como tú no vendes con IGB a alguien que no vive en Perú, pero compras con IGB, ese IGB constituye un saldo a favor de materia de beneficio. Y ese saldo a favor exportador lo puedes solicitar ante la SUNAT. Y eso solamente tienes que ser exportador. No importa que seas productor, no interesa. Y exportador de lo que sea. Entonces, no es un prerequisito, ¿no? Un prerequisito de que no puedas pedir el uno o el otro. No tiene nada que ver. Puedes pedir los dos sin ningún problema. Y sí, Michael, sí. Justo en mi opinión al principio, lo hablé al inicio, lo hablé al inicio. Bueno, solamente un poco como resumen, es que creo que todos sabemos, la mayoría sabemos, o los que han leído el decreto, es que buscan supuestamente una restricción efectiva, más aterrizada al tema de los aranceles, pero lo que buscan realmente es un tema de que compensar el déficit fiscal que tenemos ahorita. Hemos tenido problemas recientemente con el gobierno de turno anterior, donde la inversión crecía a cero y ahora comenzó un poco a reactivarse, entre comillas, las cosas y que la idea es buscar un ahorro fiscal, hablan de 700 millones el próximo año y 1.000 millones el subsiguiente. Y la verdad que sabemos que ese beneficio nos va a quitar competitividad a los exportadores, ¿no? Tomando en cuenta que pagamos costos logísticos muy altos, costos laborales tremendos, otros países tienen incluso subsidios, tienen zonas francas que están trabajando, tipo de cambio devaluado, nos crea desventaja con los demás y encima con una ley de promoción agraria que la eliminaron, que la cambiaron totalmente y ya no tan conveniente para el agroexportador, sería aún más grave, ¿no? Y no solamente hablamos de agro, ¿no? Hablamos también de textiles o rubros más pequeños donde tenían que juntar, no sé, embarques por $100.000 para pedir el 0,5 que es $500, es una barbaridad, es una nada, ¿no? Y bueno, la verdad que todo el mundo puso ahorita al cielo, esperemos que no prospere, porque muchos gobiernos, muchos gremios ya han manifestado sus opiniones y ojalá que no pase eso, así que te agradezco la opinión, ¿no? De acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Hacen, si es posible escogerme por etiqueta según una modalidad, aún sin producto empacado en bolsas, doy mientras que va dentro de cajas. Sí, no hay ningún problema. Teniendo en cuenta que lo que tú me estás diciendo en bolsas Doypack sea también de segunda modalidad o de primera, de quedando los dos, o sea simplemente nacional, y esas cajas como tercera modalidad, que es lo que normalmente pasa, podría ser ANSESI. Sí, nosotros lo hacemos MYBY. Hemos lanzado un programa intensivo de analista de agro que hemos empezado el lunes 16 de septiembre y en octubre próximo, el 12, vamos también a empezar con otro programa de agro especializado. Quien te habla es uno de los docentes junto con todo un equipo. Así que gracias, soporte técnico, y te está pasando, ¿no?, toda la información. Gracias. Cris, hola, cuando estoy agregando los insumos del estudio de drawback, es necesario colocar todas las series de dana de importación de insumos que están correctos. Eso pasa, por ejemplo, con Trupal, con Carvisa, con Cartopack, entre otros que importan hasta 7 dudas de importación, ¿no es cierto? Y tienes que agregar todas, sí. No te puedes olvidar ninguna, si no te van a rechazar como subsanable el expediente. Gracias a ustedes. Bien, los plazos para caducidad, tomar en cuenta lo siguiente. Primero, en cuanto al embarque como tal, la duda tiene 180 días hábiles de vida para poder pedirlo. Estamos hablando de más o menos 9 meses y medio para hacer la solicitud. O sea, si la duda tiene fecha de embarque 18 de septiembre, tenemos 180 días hábiles para pedirlo. Estamos hablando más o menos junio de 2025, ¿no? Aproximadamente. Otra cosa importante, que el material importado por ti o por el tercero, o sea, hablamos de la fecha de numeración de la duda de importación, no puede ser mayor a 36 meses antes de la fecha de embarque. Si estamos el 18 de septiembre de 2024, no puede ser más antiguo que el 18 de septiembre del 2021. Te pasas un día, el drawback ya fue. Eso lo ha hecho la aduana, en mi opinión, para que la gente no se estoquee un montón de materiales y la balanza comercial no tenga dinámica. Yo pienso que es por eso, ¿no?
Luego, otra cosa importante, el drawback pasó a ser digital desde hace ya más o menos 10 años, lo cual ha sido una gran ayuda, incluso con la pandemia, que todos tenían miedo de cómo iba a funcionar el tema, de que ahora nos abonan directamente a la cuenta, ¿no es cierto? Y que cuando hacemos la solicitud, porque es un trámite documentario ante la recaudación de las aduanas operativas, al momento de hacer la solicitud, se transmite. Si sale la aprobación automática, como si fuera un canal verde, nos pagan en 5 días hábiles. Y si sale verificación documentaria, como si fuera un canal naranja, es decir, revisión documentaria, eh, va a tomar el tiempo que nos demore en responder las observaciones que haga el especialista para que luego que haya hecho la aprobación, 5 días hábiles después o antes nos vayan a pagar directamente a nuestra cuenta CCI en soles. ¿Ya? Y bueno, como les decía, el Dropbox puede ser el portal por el cual tanto los administrados como la administración, que es la aduana, es donde transmitimos las solicitudes y ellos también pueden hacer las revisiones de las mismas. Tomando en cuenta que antes había que ir a las salas operativas, a recoger nuestros cheques, ¿no? A recoger nuestras boletas de rechazos o aprobaciones. Hoy en día todo es digital, todo te llega al buzón Sol, cuando ha sido aprobado, la modalidad de selección de aprobación. Y también los abonos también te notifican directamente al buzón Sol, lo cual es súper importante, ¿no? Es muy importante que si ustedes se tienen que hacer el trámite o tienen personal que se tiene que hacer el trámite, es tener acceso al buzón Sol y al Dropbox Web. Y Dropbox Web, tener acceso a hacer las solicitudes y consultar los estados de las solicitudes, ¿no? Y como les decía, es fundamental registrar, ¿no? En trámites y consulta, en Operaciones Lunes UNAT, estando siempre, obviamente, en su condición de habido y con tu RUC, usuario y clave Sol, registrar tu CCI en soles, y en menos de 3 días hábiles te lo van a validar, ¿no? Y con ello, después, posteriormente, vas a poder proceder con la solicitud del Dropbox Web, ¿no? ¿No? Y ahí está la ruta en la cual podemos ingresar y con eso proceder a hacer las solicitudes, que es un poco lo que he comenzado a contar algunos casos, sus compañeros de lo que hemos estado hablando, ¿no? Y bien, chicos, eso ha sido todo sobre este webinar. Mi nombre es Moisés Rebelli, soy gerente operaciones de MyPeru Global, soy consultor de una maestría en operación logística del OPC. Tiene mi WhatsApp, las redes de la empresa, mis redes, en caso tengan consultas posteriores, quieran que los asistamos, asesoramos en sus expedientes de Drawback, con todo gusto lo podemos hacer. Tenemos más de 14 años de experiencia haciendo estos trámites, que con todo gusto lo podemos ayudar y dar todo el soporte necesario. No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda, inquietud que haya quedado por favor en el camino. Gracias, Jaime. Sí, claro, Milagros, por supuesto. Por supuesto que sí, Milagros. Ahí tienes mis datos y me puedes contactar. Con gusto ahí te podemos asesorar. Con todo gusto. Gracias, Ángela. Gracias, Henry. Claro, Moisés, que sí, dime. una última consulta. Mira, ahora último, ya cosas que antes no ha sucedido. Por decir, las cartoneras están emitiendo las DJs no con la fecha de la emisión de la factura. Anteriormente sí calzaba tanto facturas como la declaración jurada, ¿no? Con la misma fecha de la emisión de la factura. Ahora no. Ahora están enviándolo ya con fecha mucho después. Por decir, tengo una compra de Carvinza, hablando Carvinza, de, no, julio, agosto. Como le he comenzado a requerir todas las declaraciones juradas de las facturas, e incluso en una sola declaración me ha emitido por todas las compras que yo he hecho, no en junio, julio, agosto, y con la fecha de septiembre. Yo ahí tendría algún inconveniente en el caso de acogerme por cajas. Ya, lo que pasa es que primero es que tú sabes que la fecha de emisión de esos materiales tiene que tener fecha igual o anterior a la fecha de la maquila, del proceso, ¿ya?
Ese es en caso haya un encargo de producción. Si ha sido producción propia, lo mismo, o fecha igual anterior al despacho, ingresa a zona primaria. Ahora, si en ambos casos no se cumpliera por un problema en la facturación, como bien dices, el último recurso sería acogerte con la guía de remisión. La guía de remisión en material habría que revisar si las fechas van a ser igual o anterior a lo que te acabo de decir y con el cual se permitiría el acogimiento. Claro, la guía de remisión sí está, por decir, ¿no? Viene la guía de remisión con fecha hoy, por decir. La factura me lo hacen con fecha de mañana. Y pido la declaración jurada, me la envía con fecha de octubre. Así, ahora lo están haciendo de esa manera, pero yo no, incluso yo le he reclamado, ¿no? Que anteriormente no eran así, eran, no, bien ordenado. Fecha de emisión de la guía, fecha de emisión de la factura más la DJ, eran las tres tenían las mismas fechas, ahora no. Incluso en una sola declaración, no te menciono de que me envían de la factura uno, factura 2, factura 3, factura 4 y la de J con la fecha de septiembre, por decir. Ah, no hay problema. Por el tema, o sea, tú puedes haber comprado el material hoy día y la de J te la emite en octubre, no, no pasa nada, no, no hay ningún problema. Por ese lado no hay ningún problema. El tema que te lleva estrictamente es por el lado de la fecha de emisión de los comprobantes de pago. De la factura de compra de material y de la guía. Nada más estoy hablando. De la de J puede tener cualquier fecha. No, no pasa nada. Obviamente la Ya. fecha anterior a la solicitud, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero después Claro, no. porque incluso la guía, por decir, la guía tiene fecha de hoy, la factura viene con fecha mañana y la de J tiene fecha posterior. Pero ahora no me calza la fecha de la factura con la guía. Y tú me dices que al menos la factura y la guía sí tienen que tener la misma fecha. O sea, a ver, lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que hay un tema de sentido lógico y sentido común. ¿En qué sentido? A ver, tú para poder producir un bien, ¿qué necesitas? Materia prima, mano de obra y materiales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Así es. los materiales tienen que haber llegado antes a la planta para poder procesar. No va a ser al revés. Tú no puedes producir algo sin materiales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Ujú. si tú has encargado la producción, el reglamento de comprobante de pago habla que la fecha de ese comprobante se emite normalmente cuando se termine el servicio. Entonces, si se termina el 18 de septiembre, los materiales tienen que ser con fecha igual o anterior al 18 de septiembre. No puede ser después. Porque si terminé de producir el 18, ¿cómo vas a vender los materiales el 19 o el 20? No tiene ningún sentido. A menos que tú me digas, oye, ¿sabes qué? Te facturé tarde porque, no sé, primero te despacho y luego te facturo porque luego me pagas. La guía tendría que tener fecha igual o anterior a esa fecha. ¿Me entiendes? Y eso dice el procedimiento. El procedimiento te dice, cuando hay una diferencia de fechas entre lo que te acabo de decir, permite la guía de remisión para poder sustentar el material importado. Lo indica el procedimiento. Ya, La de J no tiene nada que ver, ¿ah? La J no tiene nada que ver ahí. ya, 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 gracias. A ti, muchas gracias. Qué bueno, Ceci. No sé si hay más preguntas o consultas o dudas. Alcances. Bueno, sí, sí, vamos a hablar, por ejemplo, de temas de investigación de mercados, acceso a mercados. Vamos a hablar de temas de logística, aduanas, marketing, finanzas internacionales también lo vamos a ver. Y sí, ese curso está más orientado en dar lineamientos para poder exportar productos agrícolas y ayudar a exportar, sí, lo podemos hacer posteriormente con un acompañamiento en exportación que sería después de hacer o durante el curso, como tú dices. Flores, no es nuestra especialización, sin embargo, el paso a paso para exportar es el mismo, ¿no? Si no, habría que ver los requisitos de acceso que nos pide SENASA para hacer las exportaciones, ¿no? No, en el Dropbox no, ningún problema. Puedes pedir Dropbox con cualquier forma societaria. Por solicitud, ninguna. Por grupo económico, anualmente, no más de 20 millones. FOB. Gracias. No sé si hay una pregunta, consulta adicional.
De nada. Sí, Michael, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, por beneficiario no vinculado, ¿no? Correcto. FOB. Claro, eso pasa a compañías, por ejemplo, como Beta, pues, ¿no? Y compañías como el Pedregal, ¿no? Que te pasan esos montos largamente, ¿no? De nada. Gracias, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, espero que haya sido de su agrado este webinar, hayan podido resolver varias dudas que hayan tenido. Espero que sí. Y bueno, si tienen dudas, gracias. Ahí, por favor, te puedes comunicar conmigo o también con el académica de la empresa para, con gusto, te esperemos en la especialización. Bueno, espero que les haya agradado este evento. Ha sido un gusto estar con ustedes hasta ahora. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al WhatsApp, al correo, a las redes, o si necesitan alguna asesoría, soporte en sus trámites, con gusto también lo podemos hacer sin ningún inconveniente. ¿Ya? Desearles todos que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad hablando de conversación. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. Gracias.